A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola, queridos amigos y hermanos. Una vez más es muy grato para nosotros encontrarnos con ustedes y traerles la enseñanza de la palabra de Dios, para el goce de nuestros hermanos y la oportunidad para ustedes que no tienen la salvación puedan ser salvos por la gracia de Dios. Así que sean todos muy bienvenidos a este su programa, Esperanza de Vida. Les traemos la doctrina directamente de la Biblia a ustedes. Y siempre me acompaña mi querido hermano Renato. Hermano Renato. Muchas gracias, hermano. Un saludo cariñoso a todas las personas que escuchan este programa y los felicitamos por su interés en querer conocer más sobre la palabra del Señor. Hoy día traemos un tema que nos habla de Dios, en que nos dice que Dios siempre se ha dado a conocer. Dios siempre ha hablado. Nadie podría negar la existencia de Dios si es una persona honesta, si es una persona normal, si es una persona cuyo corazón no está entenebrecido y endurecido. ¿Por qué? Porque Dios siempre se ha dado a conocer. Y eso lo vamos a ver hoy día en este estudio. Así que muy bienvenidos una vez más a acompañarnos a aprender juntos sobre la palabra de Dios. Pedimos siempre al Señor que bendiga este programa para que quienes lo escuchan sean bendecidos también. Perdón. Y como ustedes saben, para nosotros ustedes forman parte de este equipo. Por eso que siempre los invitamos a compartirlos, a convidar estos programas libremente, sin restricciones, a cualquier persona que ustedes crean que pueden bendecir con estos programas. Si alguien tiene interés en recibir el programa por WhatsApp, bueno, escríbanos a la casilla de correo contacto @esperanzadevida.cl, nos manda su nombre, basta con un nombre, no necesitamos sus apellidos, nada, su nombre y su WhatsApp, su número de telefónico de WhatsApp, y nosotros lo vamos a incorporar en el grupo en el cual distribuimos estos programas. También, mándenos también el lugar de donde nos está escribiendo, su nombre, un nombre sin apellido, como le decimos, y su ciudad, su país y su número telefónico, y con gusto lo vamos a incorporar. ¿Qué es lo que consigue usted? Obviamente consigue recibir los programas en su teléfono casi diariamente. Bueno, también saben que en un momento más vamos a ir a la lectura bíblica, así que los invitamos a que nos acompañen, lean la Biblia, los invitamos siempre a leer la Biblia. Y mientras estudian, mientras usted lee la Biblia o mientras escuchan estos programas y pueden hacerlo, tomen nota también de las citas bíblicas, tomen nota de los comentarios para que ustedes puedan ratificar después que lo que les estamos hablando está en la Biblia, que no nos estamos apartando de ello ni estamos poniendo ideas nuestras. Obviamente que las explicaciones son siempre con ideas humanas, porque es la comprensión humana la que nos limita a poder aprender y a poder enseñar también. Pero el texto, la verdad, la base es la Biblia y ustedes ya lo saben. Bien, dicho esto, estamos saludados, hemos pedido la bendición del Señor, así que vamos a continuar ahora, después de una breve pausa, con la lectura de los textos del día de hoy. Bien, estamos listos entonces para comenzar con la lectura. Hoy día tenemos una lectura muy cortita, así que, bueno, quienes tengan la Biblia a mano pueden acompañarnos, pero si no, pongan atención. Recuerden que estamos hablando sobre que Dios siempre se ha dado a conocer. Vamos a leer en el Salmo 19, los versículos del 1 al 4 que dicen: Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz,
Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Vamos ahora a la epístola a los Hebreos, en el capítulo 1, los versículos del 1 hasta el 4. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén, hermanos. Hemos tenido 2 lecturas muy breves, pero que nos hablan muy claramente de que Dios sí se da a conocer. Se da a conocer en su obra y principalmente por medio de su Hijo. Oramos para que podamos comprender este conocimiento, esta sabiduría que nos da el Señor, esta revelación, que podamos también nosotros ser la luz que necesitan tantas personas para conocerla. Bien, vamos ahora a una breve pausa y vamos a continuar con el desarrollo del programa. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bueno, queridos amigos y hermanos, hoy día el tema que les traemos es Dios siempre ha hablado. Es decir, nunca Dios se ha dejado sin testimonio para con el hombre. Desde que creó a Adán hasta los últimos días, Dios ha hablado. El hombre no puede decir que Dios no ha hablado. Y lo vamos a comprobar con la palabra de Dios. Cuando Dios creó a Adán y Eva, le habló a ellos directamente. No hubo intermediarios. Dios hablaba con Adán al aire del día. Dios hablaba con Adán y Eva al aire del día. Y tenía unos planes tremendos para ellos. Una de las cosas que quiero decirte, que en el plan de Dios estaba que las mujeres iban a tener hijos sin dolor. Sí. Y otra de las promesas es que nosotros íbamos a trabajar con alegría, con gozo, y no llegar a la casa: el trabajo me tiene aburrido, estoy aburrido de trabajar. ¿Has escuchado estas palabras? Bueno, Dios le habló y le entregó todo en las manos de ellos. Todo. Cualquier árbol del fruto podían comer, podían ir donde querían, las aves, los animales, todo lo tenían bajo sus pies. Es decir, Dios le dio el control de todo a ellos. ¿Y qué pasó? Bueno, desgraciadamente, Satanás se vio que vinieron a tomarle el lugar donde él vivía, que era la tierra, y que él la había echado a perder. Si tú lees Génesis 1:1, dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Los cielos, plural. ¿Por qué? Porque hay 3 cielos. El cielo atmosférico, el cielo de los planetas y el cielo donde habita Dios. Y esto lo encontramos a través de toda la Biblia, los 3 cielos. Pero luego en el versículo 2 de Génesis 1 dice: y la tierra se puso o estaba desordenada y vacía. Te pregunto a ti, querido hermano, ¿Dios puede crear cosas desordenadas? No.
Eso solamente lo hace el diablo. Dios siempre crea cosas perfectas, como nuestro cuerpo, que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Es un cuerpo perfecto, una máquina hecha a la perfección que los médicos mismos no se pueden explicar. Todo lo que tenemos nosotros en nuestro interior, ellos lo estudian porque son ignorantes de lo que hay en nuestro cuerpo. Mucha gente ha muerto porque ellos no han logrado descifrar o ver por qué razón está como está. Mi amigo, tú eres una creación de Dios. Yo soy una creación de Dios. Pregúntale a un médico por qué dentro del vientre de una mujer se pueden crear huesos. Te van a decir, para nosotros es un milagro, no lo podemos descifrar. Sí, mi amigo, ¿cómo es posible que nuestro cerebro funcione tan bien que podemos recordar cosas cuando niños? De allí salió el computador, de nuestro cerebro. Sí, todo, amigo, es que nuestro cuerpo es perfecto. El pecado lo ha echado a perder. El pecado lo ha corrompido. Han muerto muchos por causa del pecado, por la droga, por el alcohol, por el cigarro. Han echado a perder este cuerpo perfecto que Dios nos hizo. Nacemos con un cuerpo perfecto, pero en pecado, porque nuestros padres son pecadores y engendran hijos pecadores. Y Dios hizo a Adán y Eva perfectos y los puso allí. No los hizo santos, escúchame, inocentes, pero no santos. Y cuando Satanás vio invadido su territorio, que era la tierra, porque Satanás, cuando Dios lo echó del cielo, se vino a la tierra y la echó a perder toda, la llenó con agua. Esta fue la obra de Satanás. Esto es el trabajo de Satanás, querido amigo, echar a perder lo que Dios ha hecho bueno y lindo. Mira, Dios nos creó, el pecado nos deformó, la educación nos informa, la cárcel nos reforma, pero solo Cristo nos transforma. Qué lindo, ¿eh? Te lo repito, Dios nos formó perfectos, el pecado nos deformó. ¿Sí? El pecado nos deformó, la educación nos informa, la política nos informa, la cárcel nos reforma, pero solo Cristo, por su muerte en la cruz, nos transforma. ¿Te das cuenta, querido amigo? Dios siempre ha hablado. Y cuando le entregó todo en la mano de Adán, Satanás se vio invadido y él quiso recuperar la tierra. El diablo pensó, si tengo a este, los tengo a todos. Y cayó Adán. Y cuando cayó, fue un golpe en toda la creación de Dios. Los astros no encuadran. Los planetas no se pueden estar en su lugar. Es decir, cuando Adán pecó, todo fue un golpe para toda la creación de Dios. Satanás nunca pensó conseguir esto, pero él decía, si tengo a ellos, los tengo a todos. Claro, porque si ellos pecaron, toda la raza humana serían pecadores. Los tengo en mi mano. Y cuando hizo pecar, cuando les dijo que si ellos descubrían que Dios les estaba escondiendo cosas, mira, si ellos descubrían que Dios no quería que ellos fueran como dioses, poder juzgar el bien y el mal, que era prerrogativa de Dios, ellos comieron y pecaron y se escondieron. Y Dios les dice, ¿dónde estás, Adán? Y dijo, tuve miedo y me escondí. El pecado produce miedo y vergüenza. ¿No te han pillado a ti en una maldad? Sí, ¿no es cierto? ¿No te han pillado a ti en algún pecado? ¿Sí? Trae vergüenza, ¿no es cierto? Trae vergüenza, sí, trae vergüenza. Y miedo también. Y Dios le dijo, me has desobedecido. La mujer que me diste, le dijo a Adán,
Y le dijo a la mujer, ¿qué hiciste? La serpiente me engañó. Y allí Dios empieza a dar las maldiciones de la consecuencia del pecado. A la mujer le dice que con dolor va a dar a luz los hijos y que el deseo va a ser para su marido. Y de allí Dios deja al hombre cabeza del hogar. Fíjate, fue otra consecuencia del pecado. Y dijo que a la serpiente le dice en el versículo 15 del capítulo 3 que la simiente de la mujer iba a herir a la simiente de la serpiente en la cabeza, que es un golpe mortal, pero que la simiente de la serpiente iba a herir a la simiente de la mujer en el calcañar. ¿La simiente de la mujer? Sí. Dándonos a entender que el ser bendito que iban a ser fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. No hubo intervención humana. Es un caso único. No se va a volver a repetir en la historia. Es por esto que la sangre que corría por la vena del Señor era sangre de Dios. Y bastaba una sola gota para que tú y yo, querido hermano, pudiéramos ser limpios del pecado. Bueno, las hierbas, las flores empezaron a dar espinas que no tenían. ¿Cómo sabíamos que no tenían espinas? Porque cuando ellos pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos. Señor, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Has comido, me has desobedecido. Y tomaron hojas de higuera y se hicieron delantales. Yo te pido a ti y te desafío. Hazte un delantal de higuera y te los pones. ¿Cómo te va a clavar? ¿Cómo te va a rajuñar? Es que no tenían espinas cuando ellos hicieron delantal de hojas de higuera. No les sirvió mucho, sí, pero por lo menos les sirvió para descubrir su desnudez, descubrirla. Dios tuvo que matar a un animalito inocente para hacerle unos trajes de pieles. Pero Dios ha hablado. Dios ha hablado, querido amigo. Nunca se ha dejado sin testimonio. Siempre ha hablado. Con Abraham habló. En Abraham son benditas todas las naciones. Con Noé habló Dios. Hazte un arca de madera de gofer porque voy a mandar un diluvio. Y Noé se lo dijo a la gente y la gente no le creyó. Como en el día de hoy la gente no cree, está bien, déjenle. A Moisés Dios le habló y Moisés se lo dijo al pueblo. ¿Te fijas que el Dios nunca se ha dejado sin hablar al ser humano? Nadie en este momento que esté en el infierno puede culpar a Dios de que Él no ha hablado. No, nadie. Porque Dios siempre ha hablado. Usó a Moisés como el profeta. ¿Cuántos milagros hizo Dios con él? Muchos. ¿No es cierto? Dios ha hablado. Dios usó a Josué después que Noé fue reunido a su pueblo, cuando Dios se lo llevó. Y Dios habló con Josué y le dijo lo que tenía que hacer y él lo dijo al pueblo. Y conquistaron la tierra de Canaán que Dios les había prometido. ¿Te acuerdas cuando Dios le habló a Jonás? Sí, cuando le dijo Jonás, ve a Nínive y dile que de aquí a 40 días voy a destruir la ciudad si no se arrepienten. ¿Y qué hizo Jonás? No quiso ir, se fue al otro lado, inverso a donde lo mandó Dios. Pero Dios trajo una tremenda tempestad en el barco y él se fue al bagaje, al fan donde estaban todos los equipos y se puso a dormir. Y fueron buscando a todas las personas, lo pillaron, le dijeron, dormilón, da cuenta quién eres. Y él dijo, por culpa mía pasa todo esto. Tírenme al mar y el mar se va a aquietar. Y ellos no quisieron porque dijeron, no, ¿cómo vamos a arrojar a un hombre con esta tempestad? Y la tempestad iba embraveciéndose más y más y Jonás le dijo, lánceme al mar. Y lo tomaron, lo tiraron al mar y Dios tenía preparado un gran pez que lo tragó. Tuvo 3 días y 3 noches dentro del vientre del gran pez. Se ha hablado mucho, si fue una ballena, no importa. La Biblia dice un gran pez y se acabó. Y él en su oración en el capítulo 2 dice que él oró a Dios de guatita allí, en el vientre de este pez, que las algas se le enredaron en su cabeza y le pidió misericordia a Dios y perdón por haberle desobedecido. Alguien podría pensar que este es un cuento para niños. Cuidado, amigo. La palabra de Dios es seria. La palabra de Dios es viva y más cortante que toda espada de 2 filos. Por esto te digo, cuídate. No juegues con Dios. No conozco a nadie que haya jugado con Dios y que haya terminado bien.
Recuerdo haber leído de unos jóvenes que estaban en una fiesta. Y sabes, uno de ellos, cuando iban de regreso a la casa, les dijeron, oye, nosotros no hablamos en contra de Dios porque nuestros padres son cristianos. No, mis padres no, así que yo sé que Dios no existe. No, si no pasa nada con Dios. Y lo echaron al maletero. Y unas cuadras más allá se produjo un choque y un auto se metió detrás. Y el único que murió fue este joven. Alguien puede decir, usted me está tratando de asustar. No, mi amigo. Prevenir es mejor que curar. Bueno, sigamos con Jonás. Y Jonás, el pez fue y lo vomitó a los 3 días en la playa Nínive y empezó a predicar el evangelio. Pasó por en medio de la ciudad diciéndose, de aquí a 40 días, si no se arrepienten, Dios va a destruir este lugar. Y desde el rey hasta la última bestia animal se vistieron de cilicia, echaron ceniza sobre su cabeza y se arrepintieron de sus pecados. Y Dios les perdonó. ¿Por qué no te puede perdonar a ti? No, dices tú, usted no sabe lo que yo he hecho en mi vida. Dios lo sabe. No, usted no sabe que yo hasta soy criminal. Dios lo sabe. No, usted no sabe a cuántas personas dañé, querido amigo. Dios lo sabe. Hay perdón para ti. Dios ha provisto un perdón amplio y gratuito. No hay nadie en este mundo que sea tan pecador como que para la gracia de Dios no le alcance. Y no hay nadie que se crea tan bueno como para que no necesite el perdón de Dios. Dios siempre ha hablado. Nunca se ha dejado sin testimonio. Isaías, David, escribió cuántos salmos. Tal salmo que nos leyó nuestro hermano, el Salmo 19. Y Dios cómo habla allí por la creación. ¿No es cierto? ¿Cómo habla Dios? ¿En qué manera habla Dios allí en la creación? Mi amigo, si no tienes una Biblia, cómprate una Biblia. Consíguete una Biblia y comienza a leerla. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Maravilloso. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos, y un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Dios nunca se ha dejado sin testimonio. La creación es el testimonio de Dios. Lee todo el Salmo 19, aunque nuestro hermano lo leyó. Te hemos pedido cuántas veces que te consigas una Biblia y que la leas. Si tienes un celular, lo puedes bajar en el celular y leerla. Te recomendamos la Reina Valera 1960, que es la que usamos nosotros, y personalmente para mí es una de las mejores. Porque hay muchas Biblias falsificadas, cuidado. Hay muchas Biblias falsificadas que le han cambiado el sentido de las palabras. Por esto te aconsejamos la Reina Valera. Bueno, Dios ha hablado y nunca se ha dejado sin testimonio. Jeremías, Ezequiel, Isaías, Salomón. Dios nunca se ha dejado sin testimonio. Ezequiel, Habacuc, Sofonías, Zacarías, y termina con Malaquías. Y quiero decirte que Malaquías, hasta la venida del Señor Jesús, pasaron 400 años que el Señor no habló a nadie. Hubo un silencio de 400 años. Y lo último que prometió allí, que iba a venir Elías. Pero se refería a Juan el Bautista. Como ya hicimos un programa de esto, que los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, los fariseos dicen que va a venir Elías. El Señor le dijo, no, si Elías ya vino. Hicieron todo lo que quisieron con él y se acordaron que les hablaba de Juan el Bautista. Qué clara es la palabra de Dios. Amigo, pero quiero volverme a esto, que Dios nunca se ha dejado sin testimonio. Vino Juan el Bautista, que nació de una anciana casi, que era estéril. Su esposo, Zacarías, era un sacerdote. Y él entró a oficiar, a ofrecer el incienso, y el pueblo estaba afuera esperando. Y después que ofrecían el incienso, salía el sacerdote y bendecía al pueblo. Pero Zacarías tuvo una visión adentro. Se apareció el ángel Gabriel
y le dijo que iba a tener un hijo su esposa. Y él dudó. ¿Cómo? Le dijo, ¿cómo? Y le dijo, vas a quedar mudo hasta que nazca él. Y le vas a poner Juan. Y cuando salió afuera, se demoró mucho en salir. La gente supo que había tenido visión porque no les podía hablar. No les podía dar la bendición. Bueno, Juan Bautista nació, su madre, Elizabeth, lo tuvo, mayor 6 meses que el Señor Jesús. Eran primos, fíjese, eran primos. Bueno, Dios hace estas cosas. Y sabe, Juan Bautista vino a arreglar, a preparar el camino para que el Señor viniera. Fue el heraldo de su venida. Comenzó a decirle a la gente, arrepiéntanse y bautícense porque viene el Mesías. Yo no soy el Mesías, decía Juan, pero viene tras mí, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado encorvado. Viene tras mí el que yo le bautizo en agua, pero el que viene detrás mío lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Qué dijo Juan Bautista del Señor Jesús? Es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Bendito. Nunca se dejó sin testimonio y llegó al Señor Jesús. Y donde lo leyó nuestro hermano en Hebreos, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. La voz de Dios llegó a nosotros por medio del Señor Jesús. Ya no fueron profetas, ya no fueron mensajeros de Dios, ya no fueron oráculos de Dios. El mismo Dios tomó forma humana para venir a hablar con nosotros. Lee el Sermón del Monte, querido amigo. Palabras llenas de sabiduría que salen allí. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Fue lo primero que dijo. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los pacificadores. Si tú no eres un pobre en espíritu, ninguno del resto de la bienaventuranza te va a servir. Bienaventurados los que lloran. Para llorar hay que ser pobre de espíritus. ¿Sabías tú esto? Sí. Vamos a hacer un programa de la bienaventuranza, querido amigo. Pero ¿sabes? En este último tiempo Dios nos ha hablado por el Hijo. Dice a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es la causa del universo, es el Señor, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, el Señor Jesús es parte de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un solo Dios, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Sabes? Si la combinación del aire que respiramos por 10 segundos fallara, nos ahogaríamos. ¿Y quién sustenta estas cosas? El Señor Jesús. ¿Sabes que la combinación del agua, si fallara en un poquito, nos podríamos envenenar? ¿Y quién controla esto? El Señor Jesús. ¿Sabes que el sol que salió hoy está a una altura justa y exacta para que no nos quememos y sintamos el calor en invierno? Si bajara un poquito más, nos quemaríamos. ¿Y quién hace esto? El Señor Jesús. Él sustenta el universo con la palabra de su poder. El sol que salió hoy y se entró va a volver a salir mañana. Va a llegar el invierno, el otoño, la primavera, el verano. ¿Y quién hizo todo esto y lo sustenta? El Señor Jesús. Amigo, la próxima vez que respires así, si Dios te lo negara, morirías. Qué vulnerables somos. ¿Te has dado cuenta cuán vulnerables somos? Sí. Qué malo que el ser humano no lo reconozca. Qué vulnerables somos. Cualquier cosita nos tira a la cama y ya parece que nos vamos a morir. Pero Dios, que es infinito, que es todopoderoso, que es omnipresente, omnisciente, omnipotente, un Dios soberano de los reyes de la tierra, un Dios infinito cuyo carácter es santo, un Dios que no hay nadie como Él, infinito,
que habita en la luz inaccesible, soberano sobre todas las cosas. No hay nadie como Él. Mi amigo, los dioses que los hombres se han hecho no son dioses, son imágenes, porque los dioses no se hacen con la mano. Nuestro Dios es un Dios que no tiene principio ni fin, es infinito. Ahora, si tú me dices de dónde salió, si yo supiera, yo sería Dios. Pero Él siempre ha existido con el Hijo y el Espíritu Santo. Mi amigo, este es el Dios de la Biblia. No el Dios que tú te has creado, que tú te has inventado en tu mente. Ve, lee la Biblia, por favor, para que conozcas quién es el Dios de la Biblia. Y con la palabra del poder, el Señor ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo y se sentó a la diestra de majestad en las alturas. ¿Quién es mi Salvador? Mi bendito Señor Jesús, que con la palabra de su poder me salvó, me perdonó y me dio la vida eterna gratuitamente. Porque Él, cuando murió en la cruz, llevó mis pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día, llenando el corazón de Dios de alegría y satisfaciendo su justicia, para que Él nos pudiera salvar, perdonar y dar la vida eterna. Mi amigo, si pudieras entender, por muy religioso que tú seas, por muy bueno que tú te creas, por muy acercado a Dios que estés, si tus pecados no están borrados, no tienes nada. El gran problema nuestro para con Dios es el pecado. ¿Y qué es el pecado? Toda transgresión a los mandamientos de Dios. Y cómo el hombre ha transgredido a Dios. El pasado nos condena, amigo. Los pecados morales que el hombre y la mujer traen en sus espaldas nos condenan. Qué vergüenza sería que Dios los exhibiera en una televisión grande y que tus amigos, tu familia, pudiera ver lo que has pensado y lo que has hecho a oscuras. Pero Dios quiere borrarlo. Dios quiere perdonarlo. Por esto dice, en estos últimos tiempos, en este tiempo, Dios nos ha hablado por el Hijo. Desde la creación hasta nuestros días, Dios nunca se ha dejado sin testimonio. Nadie puede decir en el infierno, no escuché, no entendí, nunca me dijeron. ¿Sabes por qué? Porque ninguno de los que esté en el infierno puede decir que no supo, no escuchó. Todos son responsables. Todos son responsables. Y por esto te digo, amigo, nadie podrá levantar la voz en el infierno para decir, yo no entendí, yo no escuché, porque todos los hombres son iluminados y entienden que son pecadores, entienden que van a tener condenación, entienden que van a tener que dar cuenta de sus pecados. Pero ¿qué dice el hombre? No creo en Dios, porque no le conviene, porque sabe que va a tener que rendir cuenta de sus hechos. O con la muerte se acaba todo. Claro, porque así no tiene que dar cuenta por su... Mi amigo, no te engañes. No juegues al gato y al ratón. Si tú no te arrepientes, si tú no pides perdón por tus pecados, si tú no le entregas tu vida a Cristo humildemente y te humillas ante Dios, un día vas a tener que dar cuenta y vas a tener al Señor Jesús como un juez implacable. Que muchos van a decir, Señor, pero yo estaba en una iglesia, no te conozco. Pero Señor, yo hice sanidades, no te conozco. Pero Señor, yo hice cosas en tu nombre, no te conozco, apartado de mí. Malditos pecadores, porque nunca se reconciliaron con Dios. Nunca aceptaron de que eran pecadores y le pidieron perdón por sus pecados. Mi amigo, ¿qué noticia más buena te podemos dar? Dios se quiere reconciliar contigo. Dios se ha acercado hasta ti y te dice, venid a mí. Yo te quiero salvar, yo te quiero perdonar. Acepta la muerte de mi hijo a tu favor. Dame tu corazón, ríndeme tu vida. Yo te voy a perdonar. Es todo lo que Dios te pide. A Dios no le interesa lo que tú eres, lo que tú tienes. Puedes ser un multimillonario, puedes ser un pastor en una iglesia, puedes ser un hombre que está lleno de riquezas. Esto a Dios no le interesa. Le interesa tu alma. ¿Qué ganare un hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? De nada le sirve. De nada le sirve.
¿Qué le importa a Dios? Es tu alma, querido amigo, porque es eterna. Tú vas a morir, yo voy a morir, pero vamos a seguir viviendo o en el cielo o en el infierno, el lugar donde tú escojas hoy día. Sí, la Biblia nos dice así. Dios nos ha hecho libres porque nos da dos opciones. Y no puede haber libertad sin dos opciones. Libertad hay cuando hay dos opciones. ¿Tomarás la gracia de Dios para salvarte o seguirás endurecido con Dios? Mi amigo, Dios será un juez implacable para condenarte. ¿Sabes por qué? Los jueces hoy día piden muchas notificaciones antes de condenar a un hombre. Todo lo que ha hecho de su vida, todo lo demás. Pero Dios no necesita de esto porque Él te conoce. Él es omnisciente y omnipresente. Él no necesita que le digan nada de ti porque Él te conoce. Conoce tu nombre, tu familia, sabe quién eres. Estamos frente a un Dios infinito, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Un Dios sabio sobre todas las cosas. Un soberano de los reyes de la tierra que habita en la luz inaccesible y al que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Un soberano que se ha dignado a hablarnos, que se ha dignado a mandarnos a su Hijo a la tierra para que tomara una forma humana y muriera por nuestros pecados en la cruz, que fuese resucitado de entre los muertos para ofrecerte vida eterna en el día de hoy, perdón de pecados y un lugar gratuito en el cielo. Mi amigo, no hay justificación para el ser humano. Dios siempre ha hablado. Hay muchos que cuando escuchan un programa como este cambian la emisora. Cambia, amigo, no importa. Pero Dios te pedirá cuenta. Hay muchos cuando escuchan esto, no, estos son todos iguales. Cuidado. Lee la Biblia para poder hablar en esta forma. Porque no todos somos iguales. Nosotros somos muy responsables frente a Dios porque te hablamos la verdad de Dios de la Biblia a ti. Y te pedimos que busques un lápiz para que anotes, porque somos muy responsables frente a Dios por tu alma. Porque tu alma para Dios tiene un valor infinito, eterno, porque Él la creó. Por esto te decimos, mi amigo, Dios siempre ha hablado. Y no habrá justificación en el infierno para que tú digas, no supe, no entendí, no escuché. Porque todo hombre y mujer son iluminados para entender que son pecadores y que solo Cristo puede salvarnos. Bendito Dios, que desde la creación hasta nuestro día siempre ha hablado. Y bendito el Señor Jesús, que Él vino personalmente para hablarnos y revelarnos más de Dios. El Señor bendiga su palabra. Bueno, queridos amigos y hermanos, nuevamente hemos llegado al final de este programa, de esta enseñanza de la Biblia, y nos gustaría que ustedes las compartieran con otros, que ustedes la compartieran con sus amigos, sus hermanos o con cualquier persona. Y si quieren ponerle en alguna emisora, póngalo, porque esto no tiene derecho de autor. El único derecho de autor es Dios, Él. Nosotros la publicamos libremente para todos ustedes, gracias al Señor Jesús, que Él nos provee. Nunca te pediremos plata, jamás, nunca. Porque mientras Dios nos sostenga, este programa llegará hasta ti. Amigo, cuando hablamos la palabra de Dios, no tenemos que parecerle bien a nadie. No lo hacemos para quedar bien con alguien, solo con Dios. Porque sentimos una tremenda responsabilidad ante Dios y ante tu alma. Te invitamos a poner atención y a leer la Biblia y a confiar en la palabra de Dios. El Señor bendiga su palabra. Así es, hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Nos despedimos entonces esperando que el programa de hoy les haya aportado
al conocimiento, al entendimiento de quién es Dios, cómo es Dios, y que negar la existencia de Dios es una mera obstinación humana, es no querer aceptarlo porque obviamente Dios en sus reglas me incomoda, me molesta, yo quiero ser como un animalito y hacer lo que me levanté ese día con ganas de hacer y sin que nadie me diga nada. Y obviamente las normas que Dios nos pone para la vida, que están hechas para una vida mejor y no para una vida peor, pero lamentablemente mucha gente no lo entiende hasta que ya está tan sumida en la inmundicia y en el barro, que ahí algunos de ellos, no todos, se dan cuenta de que ese tipo de vida licenciosa era malo. Y entonces ahí uno dice, ¿por qué no hice caso? Pero mucha gente en el camino muere y no tiene posibilidad de salvación. Mientras estamos vivos aquí podemos. Tenemos que arrodillarnos, pedirle al Señor que nos sane, que nos salve, que reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador y que su sacrificio nos ha limpiado todo pecado. Sin esa actitud de ceder nuestro ego a la voluntad de Dios, nunca vamos a poder ser salvos, ni mucho menos llegar al cielo. Dios, como lo hemos visto hoy día, siempre ha dado testimonio de su ser al ser humano. Siempre se ha manifestado, siempre ha hablado. Por lo tanto, negar a Dios no es excusa. Ahora, tampoco se trata de creer en Dios, en cualquier Dios. Estamos hablando del Dios de la Biblia, estamos hablando del Dios que está claramente definido, establecido, individualizado en su propia revelación. A eso te invitamos. A eso te invitamos a estudiar, a conocer y a acercarte a Dios. Bueno, queridos amigos hermanos, damos gracias al Señor, primeramente por la bendición de haber podido llegar con este nuevo programa. Le pedimos también con humildad que bendiga a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, a cada uno de sus hogares, familias y sus trabajos, que los proteja, que los bendiga en todo tiempo. Y oramos también para que nos siga bendiciendo y podamos continuar con estos programas. Será entonces hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Hemos presentado su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.